tardes a todos. Gracias por conectarse una vez más en este ciclo de capacitaciones que estamos ofreciendo desde la carrera de Psicología de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Agradecer desde ya a nuestras autoridades por el espacio y tener siempre la predisposición para realizar este tipo de actividades. En la tarde de hoy contamos con uno de nuestros docentes de nuestra casa de estudio, egresados también de nuestra casa de estudios, que estará brindando la capacitación de hoy, el, el magíster José, José Miguel Palacios González, quien tratará con nosotros el tema de herramientas de inteligencia artificial para docentes e investigación. Él es docente de la carrera de, de psicología, él es coordinador de las prácticas profesionales supervisadas, también es tutor virtual de la Facultad de Arquitectura, también está como docente y tutor del Centro Médico Nacional, lo estuvo en su momento, tiene un diplomado en metodología de la investigación y con toda la expertise y el conocimiento nos estaría brindando algunos temas muy importantes en este caso con la utilización de las herramientas de inteligencia artificial en la docencia e investigación. Quiero ceder el micrófono a continuación al profesor José Miguel Palacios, quien estaría con nosotros en esta capacitación esta tarde. Gracias, profesor. Adelante. Muchísimas gracias, señora directora. Bienvenida a todos. Gracias por el tiempo y gracias por el espacio de poder compartir, porque siempre digo que la mejor forma de aprender es enseñar. Entonces, muy lejos de decir que puedo enseñar algo en esta área tan nueva y donde día a día van saliendo nuevas herramientas, lo que voy a poner a disposición de ustedes, más que nada es un poco la experiencia mía utilizada como tutor de investigaciones eh, y también en el área de divulgación científica y, por supuesto, para el desarrollo de algunos contenidos como docente. Entonces, yo les pediría, en lo posible, de poder tener preguntas sobre el momento de lo que estamos hablando, ¿no? No dejar que esto sea como una clase larga, sino que sea un intercambio más que nada de experiencias, ya que cada uno de nosotros, de mayor o menor medida, estamos ya utilizando este tipo de tecnología y sería muy bueno que podamos ir conversando sobre todo lo que tiene que ver con el uso adecuado de estas herramientas, así como los límites, ¿verdad? Y cuáles serían las restricciones para lo que no es conveniente utilizar. Entonces ahí hablamos un poco del tema ético y todo eso. Entonces, más que nada, esto no es una disertación, es un intercambio de herramientas, ya sea para el área de elaboración de contenido, búsqueda de contenido de calidad, para nuestras clases, para el desarrollo de una investigación, o por ahí puede ser también que estemos escribiendo algún artículo científico, o también para el área de la creación de contenidos, ¿verdad? Como docentes. Entonces, vamos a hablar un poquitito de todo esto y esta imagen que elegí como para iniciar lo que va a ser nuestro conversatorio justamente muestra un poco el espíritu de lo que hoy vengo a compartir con ustedes. Muchas veces estamos escuchando a, eh, a personas decir que eh, las herramientas de inteligencia artificial se equivocan, que alucinan. Después escuchamos cosas más conspiranoicas como que inclusive podría reemplazar a la inteligencia humana, cosas por el estilo en el futuro. Y justamente tenemos que como docentes trabajar esos mitos como para poder guiar a todos los que nos toca guiar como alumnos, para ir viendo cuáles son justamente los buenos usos y por supuesto las limitaciones que tienen estas herramientas. Y para eso nosotros tenemos que
primero entender para qué sirven, para qué funcionan y después entonces ver en qué área nos puede ayudar. Voy a empezar a grabar esta capacitación. Si me permiten, salgo un ratito de la presentación. Eh, Desde ya también quiero poner a conocimiento de ustedes que van a tener disponible un blog en donde van a poder rememorar, aparte de voy a poner la presentación de hoy, va a estar en el blog, pero sobre todo van a tener, digamos, eh, como un pequeño resumen de todo lo que hoy estemos hablando. Entonces, eso también vamos a disponibilizar para ustedes. Y bueno, el blog que vamos a tener es justamente esta. Preparé un pequeño resumen. Este resumen, para que ustedes estén tranquilos, eh, para que no tengan que ni siquiera anotar nada, tiene los conceptos básicos, tienen algunos prompts que ustedes van a poder utilizar. Y bueno, esto es algo totalmente práctico, ¿sí? Totalmente práctico. Y al final de esto también tienen unos videos de mi autoría para que ustedes puedan ver cómo usar de forma práctica estos prompts. Entonces, lo que hoy no lleguemos a desarrollar, van a poder también indagar aquí, obviamente buscar otros videos que hay muchísimo contenido que hoy en día se está generando. Entonces, más que nada, esta imagen lo que demuestra es eso, que las herramientas de inteligencia artificial vendrían a ser un mediador entre más que nuestro conocimiento, porque hoy en día sabemos que el docente no puede abarcar todo el conocimiento, sería nuestra experiencia y la capacidad que nosotros tengamos para poder curar el contenido. Más que nunca, con el auge de estas herramientas, se refuerza el rol del docente como curador de contenido. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes sabrán que hay veces que cuando pedimos algo, como un resumen, o puede haber algunos datos que están confusos, entonces ahí entra nuestra experiencia para pedir clarificación o para poder corregir en ese momento algún dato que pueda estar de alguna manera incorrecto. Entonces, por eso es también incorrecto pensar de que la inteligencia artificial puede llegar a reemplazar a la humana porque es la humana la que produce el conocimiento. La inteligencia artificial no puede producir conocimiento nuevo. Lo que puede hacer es organizar ese conocimiento y ayudarnos a rendir mejor en cuanto al tiempo. Y acá quiero mostrar, no quiero leer, pero simplemente para mostrar algunas áreas que nos pueden ser útiles, ¿verdad? Una de ellas tiene que ver con la búsqueda de información. Sabemos que existen las estrategias de búsqueda, sabemos que utilizar correctamente las palabras clave y los operadores booleanos nos pueden ayudar a tener un resultado económico correcto y muy acertado de los temas que estamos buscando. Pero a todo esto, hoy en día también ya se suma que hay herramientas de inteligencia artificial que nos pueden ayudar a encontrar este tipo de información de manera mucho más rápida. Vamos a mirar más adelante cómo. Pero entonces, una de las áreas en donde podemos tener este apoyo vendría a ser en la búsqueda de información. Y bueno, acá lo importante es mirar un poquitito, hay como una secuencia lógica de cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar esta información y primero que nada es demasiado importante identificar las palabras clave. Y las palabras clave, ¿dónde vamos a encontrar? Porque ese es un tema también, ¿dónde encontramos las palabras clave de los temas que queremos buscar? Eh, en capacitaciones anteriores yo les voy a dejar el video disponible en el blog que le voy a remitir a la directora para poder compartir con ustedes. Se habla justamente de que podemos remitirnos a los tesauros, por ejemplo, en el área de la salud, en psicología, vamos al descriptor en ciencias de la salud, sacamos de ahí las palabras clave, pero tenemos una cuestión importante que hay que acotar. Si bien es cierto, facilita muchísimo encontrar los términos en nuestra lengua madre, que es el castellano, la mayoría de las investigaciones se encuentran en idioma inglés y en otros idiomas, pero sobre todo en el idioma inglés.
Y es por eso que dentro de este mismo tesauro, en el tesauro de Ciencias de la Salud, también van a tener, al encontrar una palabra clave, encuentran el equivalente en portugués, francés y en inglés, que son los cuatro idiomas oficiales de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, es importante identificar dentro de ese tesauro cuáles son las palabras clave en inglés, porque en inglés vamos a encontrar la información más nueva, ¿sí? No la única, pero hay veces que cuando hacemos la búsqueda en español no encontramos, entonces por eso es importante recurrir al idioma inglés. Otra cuestión importante es poder utilizar estas palabras que vamos a encontrar en los tesauros dentro de páginas especializadas. Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, el Google Scholar es un lugar en donde cuando yo hago una búsqueda, todos los resultados son de papers académicos o de, digamos, fuentes científicas. Entonces ahí hacemos un uso adecuado. En vez de estar buscando en el buscador general, en vez de estar buscando en el Google, en vez de estar buscando en el Safari, estamos buscando dentro de lo que es un buscador especializado. Y en el tercer término, usar los operadores booleanos dentro del video que voy a dejar. Está cómo usar los operadores booleanos. Hoy no quiero entrar a tallar en esto porque esto es un contenido aparte, pero es muy importante usar los operadores booleanos para combinar las palabras clave. Voy a dar ejemplos, no se preocupen. Y por supuesto, una vez que tengamos los resultados, y probablemente vamos a encontrar mucha cantidad de resultados, algunas veces miles de fuentes, entonces ahí utilizamos los filtros de los lugares donde vamos a recurrir para disminuir esa información, esa cantidad de resultados a una cantidad consultable, ¿sí? Entonces, por último, revisar las procedencias de esas fuentes, ver que realmente esa fuente, por ejemplo, si dice que es un artículo de revista académica, que sea realmente un artículo de revista académica, porque a veces las personas que cargan los metadatos dentro de las fuentes tienen algunas equivocaciones y entonces tenemos algunas fuentes que dice la clasificación, bueno, esto es una revista, perdón, un artículo de revista académica, pero al final nos vamos y nos encontramos con una tesis. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que curar el contenido, tenemos que, en el momento de utilizar, yo recomiendo altamente que se utilice un gestor bibliográfico. Entonces, dentro del gestor bibliográfico cambiar ya, bueno, esto no es un artículo científico, esto es una tesis. Y eso es muy importante porque entre un artículo científico y una tesis hay mucha diferencia en cuanto a la calidad de los datos y en el momento de reportarlo dentro de nuestra bibliografía también tiene campos especiales y es por eso que es demasiado importante identificar que las tesis sean tesis, que los artículos sean artículos, que los libros sean libros. Eso es una recomendación muy importante. Y bueno, acá es un ejemplo de lo que tenemos. Si yo estas palabras clave, fíjense que tengo palabras claves en español y palabras clave en inglés. ¿Cómo generé estas palabras clave? Justamente a través de un asistente de inteligencia artificial. Entonces, yo le dije a mi asistente, compórtate como un especialista en ingeniería de prompts. Vamos a ver qué es la ingeniería de prompts. Y quiero que me ayudes a generar prompts para buscar información científica de psicología sobre salud mental e inteligencia artificial. Entonces me generó esta estrategia de búsqueda siguiendo esos pasos que vimos más adelante y me dijo, estas son las palabras de clave que te sugiero en español y estas son las palabras clave que te sugiero en inglés. Ahora, esto es muy importante que yo corrobore que sean realmente las palabras que existen en los sitios. Entonces, en este caso, yo llevaría la palabra al descriptor en ciencias de la salud, para corroborar que realmente el término salud mental sea una palabra clave, o inteligencia artificial, o psicología, o algoritmo, o terapia, que es lo que me recomendó. Entonces, primera regla de trabajar con cualquier plataforma de inteligencia artificial, no podemos simplemente cortar y pegar la información que nos es devuelta. Entonces, para poder entender un poquitito esta primera palabra del título,
quiero explicar que las plataformas de inteligencia artificial no tienen la misma función que un buscador como Google. Y muchas veces la utilidad que le damos es errónea y nos enojamos muchas veces con ChatGPT o con Claude o con quien estamos, o con Gemini, ¿verdad? Porque le pedimos algo y parece que la respuesta es así súper vaga, parece que es un poco caótica, algunas veces inclusive tiene algunas fallas. Justamente para evitar esto tenemos que trabajar muy bien el prompt, la programación o la orden que yo le voy a dar a la inteligencia artificial. No es sentarme a chatear simplemente, sino que sentarme a pensar, a estructurar qué es lo que yo le voy a pedir, porque cuanto más estructura le dé, mejor va a ser el resultado que voy a obtener. Si yo obtengo una respuesta vaga, es porque le di un prompt vago o una orden vaga. Si yo obtengo una respuesta muy acertada y acotada, es porque trabajé en un prompt. Entonces, otro error que tenemos cuando trabajamos con inteligencia artificial es que le pedimos de cualquier manera, con nuestras palabras nomás, le pedimos que nos desarrolle un tema, pero no le especificamos el prompt. Entonces, ¿qué es el prompt? Para entender, es la manera como nosotros vamos a programar a la tarea que queremos hacer. Y voy a mostrar cómo programar adecuadamente un prompt más adelante, no se preocupen. Entonces, fíjense, aquí me sugirió la inteligencia artificial palabras clave en español, palabras clave en inglés, para que yo pueda hacer la búsqueda dentro de estos buscadores especializados, ¿sí? Después me dice que yo tengo la posibilidad de mezclar o de solapar o de sobreponer los términos clave. Por ejemplo, si quiero algunas fuentes que hablen sobre salud mental e inteligencia artificial, entonces sería este primer ejemplo, salud mental and, ¿verdad? Es el término, digamos, que une a dos términos de búsqueda. Inteligencia artificial sería el siguiente término. Otro ejemplo podría ser psicología y inteligencia artificial y salud mental. Acá hay tres términos de búsqueda, ¿sí? Tres términos de búsqueda. Entonces, esto es importante siempre trabajar primero muy bien palabras clave y después qué operador booleano voy a utilizar. Les vuelvo a decir, no quiero adentrarme en lo que va a ser los operadores booleanos porque eso es muy extenso nuevamente, pero acordémonos que yo solamente de cuatro eh, siempre insisto que nos acordemos. El AND es el operador que me ayuda a juntar dos términos y me devuelve aquellas fuentes en donde coinciden los términos de búsqueda. Pueden ser dos términos o tres. Fíjense en el segundo ejemplo, hay tres términos de búsqueda. Psicología, inteligencia artificial y salud mental. El siguiente prompt vendría a ser el prompt OR o R. ¿Sí? Acá no está, pero es así a modo de información. Entonces, es para buscar por separado. Entonces, si yo pongo salud mental o inteligencia artificial, va a buscar todo lo que hay sobre inteligencia artificial por separado y todo lo que hay sobre salud mental por separado. Y obviamente, entonces, cuando usamos el operador AND, ¿sí? Disminuimos la cantidad de resultados porque deben coincidir ambos términos, ya sea dos términos, tres términos, la cantidad de términos que pongamos. Por ende, a mayor cantidad de términos de búsqueda, menor cantidad de resultados. Cuando uso el OR, amplío el espectro de mi búsqueda y obviamente voy a tener más resultados. Entonces, el AND uso para disminuir cantidad de resultados y el OR para aumentar la cantidad de resultados. Y el siguiente vendría a ser el NOT, que es el que excluye. N-O-T, entonces excluye. Entonces, salud mental, inteligencia artificial, not Europa, por ejemplo. Entonces me trae todo lo que es de todo el mundo menos Europa, ¿sí? Eso es para excluir, ¿sí? Eso yo después, como les digo, pueden consultar, pero es a modo de una información y poder entender un poco los ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar estas combinaciones para la búsqueda. Acá tenemos, por ejemplo, en inglés.
Fíjense, esto en inglés, si no manejamos el idioma inglés, podemos pedirle a la inteligencia artificial que nos diga cómo es en inglés, ¿sí? O podemos directamente traducir. ¿Cuál sería entonces el procedimiento? Definir las palabras clave, vimos en inglés o en español. ¿De dónde voy a sacar? Es importante. ¿De dónde voy a sacar? Es importante. ¿A dónde voy a ir a buscar esa información? Entonces, ir a sitios indexados como Google Scholar, como Cielo y otros que hoy voy a mostrar. Y realizar búsquedas combinadas, hacer esa misma búsqueda en varios sitios. Y por supuesto, utilizar los filtros. Y una vez que elija yo mi fuente, tengo que entrar a mirar si eso está disponible, si no está disponible, etcétera, etcétera. Ver que realmente esté disponible y la procedencia y confiabilidad. Entonces, para hacer algo práctico, porque siempre trato yo de que hagamos cuestiones prácticas, vamos a utilizar una de estos prompts, ¿sí? Vamos a buscar, por ejemplo, salud mental e inteligencia artificial, ¿sí? Voy a copiar esto que está acá y voy a ir a una de las aplicaciones que yo suelo recomendar bastante, porque tiene muchas opciones, aún tiene la versión gratis y la versión pagada, pero es muy interesante. Eh, y se llama SciSpace, ¿sí? Entonces, SciSpace tiene muchísimas funciones. Una función, la que ahora vamos a revisar, es para justamente buscar literatura. La segunda es para chatear con un PDF. Sobre todo esto es muy útil cuando el PDF viene en otro idioma. Cualquiera sea el idioma en el que está escrito, yo puedo preguntarle en español y me devuelve la información en español. Puedo extraer los metadatos y puedo parafrasear. Entonces, vamos a la opción de revisión de literatura y ahí sí voy a poner los dos términos de búsqueda. Otra cosa importante, una recomendación que suelo darles es, cuando yo quiero demarcar que un término de búsqueda tiene más de una palabra, como en este caso salud mental, yo tengo que poner eso entre comillas. ¿Qué le estoy diciendo con las comillas? Que salud mental es un término de búsqueda. Para que no busque salud aparte y mental aparte, entonces le pongo salud mental entre comillas y le digo, salud mental es mi palabra clave. Si en este caso salud mental, así con dos palabras, esta es una palabra clave. Y la siguiente palabra clave en este caso sería también inteligencia artificial. Entonces le cierro yo entre comillitas y ahí voy a hacer la búsqueda. Entonces, fíjense que una vez que dé Enter, este es un espacio bastante interesante. El tema es que la mayoría de la información que recuperamos acá es una información en inglés. Ya acoté el tema de que muchas veces la mayor cantidad de publicaciones justamente se da en idioma inglés y no en español. Entonces, fíjense, ¿qué es lo primero que obtenemos cuando hacemos una búsqueda con un prompt correcto? Aquí tenemos una introducción. Yo les voy a pintar y voy a tratar de agrandar la pantalla. Ahí. Creo que ahí se ve bastante bien. Fíjense en esta introducción y acá quiero acotar que esto que ahora se escribió no está en Internet. Esto no es que se fue a un lugar de Internet y extrajo y vino a plasmar acá. Y por eso esta tecnología que está aquí se denomina generativa. ¿Por qué? Porque ahora con esta búsqueda que hicimos se acaba de generar esta es una introducción, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes pongan las palabras clave les va a generar probablemente algo similar, pero va a ser un poquitito diferente, porque repito, esto no es un sitio de internet a donde nosotros accedemos y cada vez que accedamos siempre va a ser lo mismo. No. Y ahí, al ser generativa, justamente, está un poco la controversia. ¿Por qué? Porque este resultado que está aquí es
fruto del prompt que yo creé. Entonces, ¿cuál es hoy en día la discusión ética? Si el prompt es del autor, pero es la plataforma la que desarrolla, entonces el resultado es del autor o de la plataforma. Y ustedes habrán escuchado que hay algunas revistas que ya están poniéndole a ChatGPT como coautor. Sin embargo, en el país todavía no tenemos una normativa y en su defecto yo suelo sugerirles a los alumnos y a los colegas que trabajan, por ejemplo, en redacción académica, que pongan en métodos, en la metodología, en métodos y herramientas, que pongan justamente qué plataforma de inteligencia artificial utilizaron. ¿Y para qué utilizaron? Porque es muy lícito utilizar eso. O sea, yo puedo, por ejemplo, hacer un resumen y pedirle que me mejore ese resumen. Entonces yo puedo decir que con ChatGPT hice un mejoramiento de la redacción, ¿sí? O en este caso, por ejemplo, con SciSpace hice una búsqueda o mejoré la búsqueda bibliográfica para poder tener acceso a fuentes en otro idioma. Entonces, se solicita, en el caso de los trabajos de investigación, sobre todo, digamos, para qué utilizamos. Inclusive yo creo que en el futuro vamos a tener que poner, por ejemplo, los prompts que utilizamos, así como mandamos la base de datos y los cálculos auxiliares que hicimos en el futuro, evidentemente vamos a tener que probar con qué prompt hicimos eso y también es muy importante decir qué plataforma utilicé y para qué utilicé. Yo puedo utilizar para analizar los datos, puedo utilizar para evaluar un artículo, puedo utilizar para muchas cosas. Entonces es muy importante definir eso y poder decir para qué utilicé. En este caso, fíjense cómo la redacción es, yo diría, perfecta, no tiene errores ortográficos ni semánticos. Y por más que este sitio o esta aplicación funciona en inglés y que probablemente las fuentes que nos sugiere están todas en inglés, toda la información está en español. Para identificar entonces el resultado que acabamos de hacer ahora, justamente te dice, bueno, yo hice acá un resumen sobre los 5 papers que encontré por delante, ¿sí? ¿Y dónde están esos 5 papers? Fíjense, toda esta primera línea hasta la mitad me indica que esto corresponde, y si pongo el cursor sobre el 1 me dice que es una fuente que se llama Empowering Mental Wellbeing, All Guided Self-Recognition and Support. ¿Sí? Está en inglés y de ahí sacó esa información. Entonces, este 1 que yo tengo acá es esta fuente 1 que tengo aquí. Sigue. El autorreconocimiento, el apoyo guiado por la IA ofrecen, vamos un poco hasta acá, dice, ofrece intervenciones personalizadas adaptadas a las necesidades individuales, mejorando el bienestar mental a través de chatbots empáticos y recursos curados. Eso sacó del 2. Perdón, del 1 otra vez. Esto es el 1, del mismo otra vez. Muy bien. Acá sí es del 2. Vendría a ser del 2. Dice, los estudios han demostrado tendencias positivas en la mejora de ansiedad, el estrés, la depresión, con el uso de chatbots de inteligencia artificial, aunque se necesita más investigación para determinar su efectividad y abordar las preocupaciones de privacidad. ¿Esto está en algún lado en Internet? No. Esto es un resumen de lo que dice la fuente 2. Y la fuente 2 se llama, ¿puede la inteligencia artificial con los chatbots mejorar la salud mental? Vendría a ser entonces el 2. Este acá, el 2 que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, otra herramienta sumamente interesante de esta plataforma que hoy les presento, que es para buscar información, es la siguiente. Esta es la primera fuente. Fíjense, acá yo puedo, donde dice citar, puedo tener la forma de citar en APA, MLA, Chicago, Harvard, Vancouver. ¿Verdad? Yo puedo cortar directamente esto y poner en mi bibliografía. Ahora, vamos a suponer, y acá sí yo les voy a mostrar, les sugiero
que empiecen a trabajar con gestores bibliográficos porque nos ayuda a interactuar con estas plataformas de inteligencia artificial y a ordenar el contenido que podemos sacar. Entonces vamos a fijarnos aquí, yo puedo crear una carpeta en donde puedo poner, a ver, presentaciones, no, artículos IA y psicología, por ejemplo. Y acá no tengo nada, entonces yo me voy y quiero recuperar este primer artículo que tengo aquí. Y lo que suelo recomendarles siempre, voy a algo muy práctico, hay muchas formas de hacer esto, pero lo más práctico hasta ahora que encontré es copiar el DOI. Voy al DOI, copio el DOI y nuevamente aquí dentro de mi gestor bibliográfico voy a la herramienta que parece una varita mágica y copio el DOI ahí. Y al darle Enter, entonces recupera la fuente y recupera los metadatos. Ustedes pueden ver acá, me dice que esto es un artículo de revista académica, me dice el nombre del artículo y me dice también, me carga los 4 autores. El volumen de la revista, el número, de qué página a qué página y la fecha del 2024. Como ustedes pueden ver, esta plataforma es una plataforma demasiado interesante porque se centra en papers académicos y sobre todo es demasiado, digamos, nuevo, ¿sí? Es muy nuevo todo lo que puede mostrarnos. Otra cosa que podemos hacer acá, entonces vimos cómo recuperar y vimos cómo podemos integrar eso dentro de nuestros gestores bibliográficos, pero acá, sobre todo para la gente que hace investigación, y esto descubrí yo haciendo, formando parte de un grupo de revisión sistemática, miren un poco lo que se puede hacer. Miren todas estas fuentes, ¿sí? Todas estas son fuentes, sobre todo está esto en inglés, entonces yo puedo ir marcando las fuentes que quiero analizar, ¿sí? Voy a marcar las primeras 5, por una cuestión de practicidad nomás. Lo lógico es que ustedes vayan viendo cuál es la que les interesa, ¿sí? Y una vez que yo marque eso, acá tengo unas columnas para poder comparar los estudios, ¿sí? Porque esto la mayoría son estudios. Entonces, ustedes saben que cuando yo voy a hacer una búsqueda de fuentes bibliográficas de estudios, me conviene saber, por ejemplo, primero que nada el resumen, porque en el resumen sí está bien estructurado. Eso también hay que entender. Si el resumen está bien estructurado, yo puedo saber de qué tema trata el estudio, cuáles son sus objetivos, cuál fue su población, cuál fue su metodología, y ya tengo ahí los resultados. Entonces, por ejemplo, yo le puedo pedir, mostrame cuáles son las conclusiones de estos estudios. Y me trae, quiero que miren, por favor, y para eso tengo que checar un poquitito más, en español. Y les aseguro, y si por ahí ustedes encuentran que no quiero que me avisen, porque también eso es algo que tenemos que colaborar, ¿no? No he encontrado fallas en el reporte de los datos a pesar de que esto está traduciendo a nuestro idioma. Recuerden que estamos trabajando con fuentes en otro idioma. O sea, se abre un espectro enorme porque ahora nosotros vamos a poder traer esa información que está en otro idioma y vamos a poder preguntarle en nuestro idioma lo que queremos saber. Le vamos a poder preguntar cuáles son los principales hallazgos. Le vamos a poder preguntar cuáles son las principales limitaciones. Le vamos a poder preguntar cuál es el vacío de conocimiento que todavía queda, como para que yo pueda pensar en futuras investigaciones. Entonces, todo esto que tienen más acá, voy a traducir, porque esto está en inglés, pero tengo acá el traductor de página, va a ser un poco más fácil si traduzco al español. Podemos preguntarle perspectivas. Ahora yo pregunté conclusiones. Entonces, por ejemplo, esta primera fuente que dice, ahora traduje al español con mi traductor de página nomás, pero esto que estaba en inglés, ahora está en español, fortaleciendo el bienestar mental, autorreconocimiento, apoyo guiado por IA. Este documento que está acá me dice que su conclusión habla de que la inteligencia artificial mejora el bienestar mental a través de intervenciones y apoyos personalizados.
y que la privacidad y la ética y la transparencia son cuestiones que hay que tener en cuenta para la implementación. Sin embargo, la segunda fuente que dice, ¿pueden los chatbots de inteligencia artificial mejorar la salud mental? Concluye que existen tendencias positivas en la mejora de ansiedad. Acá ya es muy acotado. Ansiedad, estrés y depresión. Se necesitan más investigaciones para determinar la efectividad y describir los efectos indeseables. Entonces, cada uno de estos estudios, acá tengo las conclusiones. Pueden ver, y en español. Repito, todos estos estudios están en inglés. Yo ya he accedido a literatura rusa, en ruso, ya he accedido en chino y traduce, o sea, se entiende muy bien, porque uno se da cuenta cuando lee el resultado que tiene sentido lo que dice, porque si divaga, pues vamos a darnos cuenta también de que esto no es exacto. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, yo quiero preguntarle, bueno, ¿cuáles son las limitaciones de este estudio? Entonces, habilito acá una segunda columna de limitaciones. Acá en este caso, justamente, esta una limitación es digamos, la cantidad de consultas que puedo hacer gratuitamente es limitada. Entonces, lo que yo suelo hacer es irme a otra cuenta que tengo de Google y me conecto ahí. ¿Sí? Voy a hacer esta misma búsqueda para seguir eh, el ejemplo. No sé si quieren, mientras hago esto, hacer alguna pregunta o comentar algo para continuar. Es bastante... Sí. Hace rato levantó la mano el profesor Francisco, no sé si quiere hacer la consulta correspondiente. Sí, profesor, le escuchamos. Gracias, profesor. No, ya está respondida. Te iba a preguntar si es que esta página podía elegir el formato de publicación y mostraste justo por eso bajé. Que se puede elegir APA, se puede elegir cualquiera de las más importantes. Genial, profesor. Así mismo es, así mismo es. Bueno, acá entonces, fíjense, estamos con el mismo ejemplo, pasé a mi otra cuenta de Google nomás, y ahora sí le voy a pedir, por ejemplo, las limitaciones de este estudio. Entonces habilita una segunda columna y habla de las limitaciones. ¿Pueden ver? El primero dice que su limitación tiene relación con las preocupaciones en cuanto a la privacidad de los datos y consideraciones éticas. El segundo habla de una evidencia de menor calidad a la que se esperó y versiones rudimentarias de chatbot de IA que se utilizaban en los estudios, ¿sí? Y ahí vamos viendo eso. Por ejemplo, quiero saber los futuros usos, las futuras investigaciones que puedo hacer en relación a cada uno de esos papers. Y entonces ahí me pide que me loguee nomás con mi cuenta de Google y ya vamos. Navego ahora de forma horizontal, pueden ver, entonces yo le doy futuras investigaciones y me dice, por ejemplo, que el primero, una futura investigación puede ser consideraciones de privacidad en iniciativas de bienestar mental guiadas por la inteligencia artificial. Me da ideas. Estándares éticos en algoritmo de inteligencia artificial y proceso de toma de decisiones. Y así me analiza todas las limitaciones de los demás papers, ¿sí? Entonces, esta es, digamos, una herramienta, y acá tengo métodos utilizados, resultados, contribuciones, objetivos, variables dependientes, variables independientes. Tienen acá para divertirse. La verdad que yo no quiero mostrar todo porque en realidad soy muy limitado en cuanto a esto, pero tienen mucho que pueden aprovechar. Si bien es cierto, no, digamos, sí, Gerardo, te escucho. Buenas noches, profesor. Un saludo. ¿Qué tal? Veo la página que usted tiene y lo que querría preguntarle es, le cuento que yo desconozco absolutamente todo acerca de inteligencia artificial. Estoy justamente procurando enterarme por mi ignorancia. Sí. Entonces, esta imagino es una página, imagino que hay otras páginas y cómo uno se puede descargar, o sea, cómo esto uno lo descarga, No, simplemente, no, profe, esto es un lugar
solamente que funciona con inteligencia artificial. Sí, bien es cierto, tiene un aplicativo que usted puede bajar para funcionar con su buscador de internet, como para en el momento que usted entra en digamos, algún artículo científico que está en otro idioma, directamente ya puede preguntar ahí sin que estemos haciendo esto, sino que directamente en su navegador. Pero es simplemente eso. La verdad que esto igual funciona sin instalar nada, directamente entrando al lugar, ¿verdad? Eh, y bueno, entonces lo que quería mostrarles es que nosotros a través del DOI podemos recuperar, y yo quiero recuperar por lo menos 3 para mostrarles acá. Bueno, en el Zotero recién recuperé 1, voy a ir al 2, ¿verdad? Voy acá al 2 y recupero con el DOI. Pinto el DOI y voy a la herramienta para recuperar a través del DOI. Y ahí voy a cargar ya la segunda fuente. Y ahora les voy a mostrar la utilidad. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que trabajemos con un gestor bibliográfico? ¿Sí? Entonces vamos a ver un poco. Tengo el 1, el 2 y el 3. Muy bien. Entonces 1, 2 y 3. Entonces aquí la misma cosa, copio el DOI. Y voy a hacer, por lo menos con esas tres fuentes, quiero hacer el ejemplo para entender por qué trabajar con esto. Y bueno, entonces aquí yo puedo, de aquí hasta aquí, voy a copiar, ¿verdad? Voy a copiar y voy a ir a mi Word. Donde voy a generar el texto. Una cosa que puedo hacer es utilizar este texto y parafrasear de acuerdo a la experiencia que yo tengo y ir insertando las citas. Puede ser. Pero les quiero mostrar otra opción que a mí me parece sumamente interesante. Por ejemplo, miren, con referencia al 1, que vendría a ser este primero que está acá, yo tengo acá las principales contribuciones o las conclusiones, ¿sí? Entonces, esto dice la conclusión. Entonces yo copio la conclusión y voy dentro de mi gestor bibliográfico, habilito una nota y copio esa conclusión. Y ahí directamente ya hago mi parafraseo. ¿Por qué? Porque el parafraseo es la producción mía. O sea, yo no puedo cortar y pegar esto que está aquí. Yo tengo que hacer mi propia información de acuerdo a lo que acabo de encontrar. Entonces, por ejemplo, por ahí puedo equivocarme, pero voy a intentar hacerlo. Digo que las herramientas de IA podrían revolucionar positivamente la atención en salud mental, ¿verdad? Personalizando las mismas. Esto es lo que yo digo, esto es lo que estaba en la herramienta, esto es lo que yo digo. Por lo tanto, esto ya no es un plagio. Pero, ¿qué le falta a esto? Yo tengo que decir de dónde saqué. Esto que está acá, sí yo ya puedo copiar. Esto porque es mi producción, es mi reinterpretación. Esto yo voy a llevarlo a mi Word, ¿sí? Aquí, y puedo pegar. ¿Por qué puedo pegar? Porque esta es ya mi interpretación, es mi cita indirecta. Entonces, acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acá simplemente tengo que poner la cita. ¿Y cómo pongo la cita? Directamente voy a cómo se llama esta fuente, ¿sí? Acá puedo copiar el nombre de la fuente y dentro de mi Word le voy a poner en Zotero agregar una cita. La primera vez que voy a trabajar, puedo ver ya en qué formato quiero. En este caso, puedo poner Vancouver, voy a poner APA séptima, ¿sí? Y le voy a dar OK. Y ahí ya me pone el buscador donde voy a pegar el nombre de mi fuente, que yo ya guardé. Esto yo ya guardé. ¿Se acuerdan que yo guardé en mi gestor bibliográfico? 3 fuentes guardé en mi gestor bibliográfico para demostrarle su uso. Pero eso es otro, digamos, yo les invito a ustedes a que vean cómo utilizar el Zotero, ¿sí?
Igualmente en el blog que les voy a dejarles videos para que puedan hacer esto. Ahí entonces, cuando ya tengo cargada esta fuente dentro de mi gestor bibliográfico, ya reconoce y ya puedo cargar de forma automática. Ven ahí, Gallegos y otros 2024 ya me cargó automáticamente la cita dentro de mi cita indirecta. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con la otra fuente. La fuente 2 dice que los chatbots de inteligencia artificial son prometedores para mejorar la salud mental al abordar ansiedad, estrés y depresión. Excelente. Este que está acá, voy a copiar, voy a mi gestor bibliográfico, en donde habla de salud mental con chatbot, es el mismo. Si es el mismo, entonces puedo añadir otra nota, porque es otra información. Y dentro del mismo, entonces, puedo decir que algunas herramientas como los chatbots pueden ayudar al mejoramiento del tratamiento de la ansiedad y el estrés. Yo les pido que no sean muy crueles conmigo porque por ahí puedo equivocarme con lo que estoy escribiendo, simplemente como una forma de demostrar cómo hacerlo. Esto ya copio y puedo llevar nuevamente a mi Word, y esto puedo nuevamente voy a poner un poquito más abajo para ir viendo cómo esto va a ser de manera automática. Puedo recuperar también la fuente por el nombre de la fuente o por el nombre de sus autores. Ustedes pueden ver que con el apellido Gallegos tengo varias fuentes, entonces ahí tengo que ver cuál es, y es justamente el primero, ¿verdad? Ken Artificial Intelligence, Chatbots Improve Mental Health. Entonces elijo eso, doy Enter y vuelvo a poner la misma cita. Vamos a ver de otra fuente ahora. La 2, justamente la 2 o la 3. Vamos aquí a la 3, que es Exploring the Role of Artificial Intelligence. Exploring, aquí es. Añadimos una nota. Me dice que la inteligencia artificial en salud mental mejora la detección, el diagnóstico, el tratamiento. Entonces, la implementación de herramientas en inteligencia artificial podría mejorar los procesos de detección temprana, volviendo las intervenciones más seguras y oportunas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, voy a copiar esto que está aquí y voy a acordarme, puedo por el apellido, al Huwaidi o por Exploring, ¿verdad? Por uno de los dos puedo recuperar. Voy al Word, copio esto y ahí voy a insertar. Puedo irme aquí, voy a mi fuente y copio el nombre de la fuente, y dentro del sotero entonces ubico eso y enseguida va a encontrar. Cuando hago con el nombre de la fuente encuentra uno solo, entonces es más fácil. Pero por ahí, si es que tengo el apellido, la misma persona puede tener varios, ¿verdad? Y ahí tengo entonces digamos, la cita. Está entonces, vamos a ver otro que el 2 es el empowering, ¿verdad? Un poquitito. El 1. Empowering the mental being. Sí. Esto también dice lo mismo. El autorreconocimiento del apoyo guiado por la IA dice revoluciona la salud mental. Dice lo mismo que el otro. Entonces puedo agregarle, ¿verdad? Este que está aquí, el empowering, puedo agregarle. Y en este caso es empowering más Ken. Estos dos voy a agregarle. Y eso, para eso entro acá. Sería aquí. Empowering tengo que agregarla a este. Entonces voy aquí
quiero mostrarles todo lo que se puede hacer. Puedo poner citas múltiples y le doy el empowering, que eso ya tengo, y el otro que ya estaba. Entonces, agrego otro más en la misma cita. ¿Pueden ver ahí? ¿Sí? 2 citas. Y bien, así yo voy a ir escribiendo, sigo poniendo texto, texto, texto. Ahora pongo esto. Y llega el momento de escribir la bibliografía. ¿Sí? Entonces lo lindo de esto es que directamente ustedes tocan acá, agregar bibliografía y ya tienen el formato APA aquí automático. ¿Sí? Ahí ya tienen. Ahora, ustedes quieren hacer, y fíjense que las citas aquí están en formato APA. Ahora, vamos a suponer que les dicen a ustedes, no, lo que pasa es que nuestra revista usa el formato Vancouver porque es de salud y psicología de salud. Ah, no importa. Venimos en preferencia y pasamos de APA a Vancouver y entonces las citas se vuelven numéricas, ¿sí? Y también nuestra bibliografía dejó de estar en orden alfabético y pasó al orden numérico. Y cada cosa que ustedes vayan poniendo acá, si ustedes ponen otra cita más, otro párrafo, entonces esto se va a ir automáticamente actualizando. Entonces, con esto nosotros no vamos a perder el tiempo en buscar la información, porque vamos a encontrar demasiada información. Vamos a invertir el tiempo en leer los papers para elegir los mejores, los más actuales y los que realmente están en línea con el tema que yo quiero desarrollar. Entonces, por otro lado, el gestor bibliográfico me va a ayudar a poder organizar esa información y utilizar, ustedes pueden ver de forma automática para no estar perdiendo el tiempo con el tema de los formatos, si va a ser APA, si va a ser Vancouver, de forma automatizada pueden hacer eso, lo cual también les va a generar mucho tiempo ahorrado para poder invertir en la calidad de su búsqueda. Y bueno, a ver qué más. También el tema de la curaduría de contenido. Una vez que nosotros trabajamos en el Zotero, tenemos que ver si tenemos sobre todo el texto, ¿verdad? Podemos abrir el texto y fijarnos, tenemos que fijarnos si es que esto es, si dice que es un artículo de revista académica, que sea realmente un artículo de revista académica, porque a veces pasa que esto que está acá como revista, artículo de revista académica, había sido que es una tesis. Entonces yo puedo entrar aquí y cambio y pongo que es una tesis. Eso es muy importante porque uno tiene que reportar de acuerdo al tipo de bibliografía que tiene. Una es literatura científica, otra es literatura gris, y eso hay que hacer con esto. Les repito, les voy a dejar dentro del material que voy a compartir un video para poder utilizar Zotero. Zotero es este gestor bibliográfico que ustedes tienen acá. Igualmente pueden usar el Mendeley, el EndNote, con el que ustedes se sientan más cómodos. Eso, prácticamente todos hacen lo mismo. Lo que nos ayudan es a poder clasificar la información, ordenar esa información y recuperarla en el momento que escribimos. Ustedes pueden ver que yo puedo tener acá carpetas y subcarpetas de acuerdo a mi estructura mental. O sea, yo puedo utilizar esto de acuerdo a cómo yo estoy acostumbrado a gestionar la información. O sea, yo no les puedo decir hagan esto porque esto va a depender de cómo ustedes lo hacen. Realmente Zotero tiene muchísimas otras funciones, pero quería mostrarles de forma práctica cómo se puede utilizar. Y bueno, entonces eso es importante, la curaduría de contenido, entrar a ver, hay veces que no está cargado el año, entonces tenemos que entrar dentro de la fuente y tenemos que buscar, ¿verdad? Tenemos que buscar a qué año pertenece o si falta algún autor o no cargó por algún motivo el autor, entonces tenemos que entrar a cargar manualmente. A eso le llamamos curaduría de contenido, ¿sí? Este es otro rol importante, ya que hoy tenemos un acceso excesivo a la información. Vamos a tener que, por un lado, criteriosamente seleccionar cuáles son las fuentes que van a ser las que realmente vamos a necesitar y por otro lado tenemos que ver cuál es la información que le falta algún tipo de, en este caso, metadatos y aportar esos metadatos de forma manual. Se puede cargar manualmente. Bueno, ¿qué más tenemos después de esto? Elaboración de materiales didácticos. También nos puede ayudar, por ejemplo, a plantear un caso de estudio. Yo puedo pedirle que me elabore un caso de estudio en base a ciertos criterios, ciertas capacidades que yo quiero desarrollar en los alumnos. Y vamos a ver en este sentido
cómo hacerlo, porque voy a mostrar unos prompts. Podemos tener ideas de cómo desarrollar nuestra clase de acuerdo a los momentos didácticos. Yo puedo pedirle que me dé algunas ideas para desarrollar X contenido para su introducción. ¿Y qué tipo de actividades quiero? Si quiero actividades individuales o quiero actividades colaborativas o quiero algún tipo de otras actividades, entonces yo voy determinando eso, vamos a ver más adelante cómo. O si es para desarrollar contenido, o también puedo pedirle sugerencia para actividades evaluativas. Hoy en día es muy utilizado el tema de la gamificación en el aula. Acordémonos que gamificar no es solamente jugar. Gamificar, por ejemplo, implica que hoy en día que tenemos las clases híbridas, podamos tener actividades que sean interactivas, ¿sí? Actividades colaborativas, que los estudiantes puedan hacer actividades en conjunto, que yo pueda tener interacción con ellos. Hay varias aplicaciones para esto. Análisis documental, sobre todo cuando el documento está en otro idioma o cuando el documento es muy extenso. Vamos a suponer que yo no tengo tiempo de leer un artículo de 25 páginas, entonces sí puedo preguntarle que me resuma a qué se refiere ese artículo. O también si yo no entiendo algo, puedo preguntarle, bueno, ¿de qué me estás hablando? Y acá les quiero dar un ejemplo muy práctico. Voy a volver a la plataforma SciSpace, ¿sí? Hay varias plataformas, pues les quiero mostrar Consensus también rápidamente, pero no sé si me va a dar el tiempo porque tenemos tanto para mostrar. Vamos a ver, aquí por ejemplo me permite chatear. Otra función de esta plataforma es chatear. Yo puedo alzar acá un PDF y si es un PDF que fue, no sé si he sacado foto, pero si fue cargado dentro de lo que es el OCR, el sistema de reconocimiento de caracteres, sí va a poder leer en cualquier idioma. Yo puedo alzar eso desde mi computadora y puedo interactuar. Y fíjense, por ejemplo, si es que yo acá quiero cargar, voy a cargar a manera de ejemplo vamos a ver algo que está en inglés. Aquí. Justamente les quería mostrar eso. Resulta que yo estuve buscando para mi área que es psicología comunitaria. Y vamos a suponer que yo tengo aquí, en este caso, esto es un artículo y está todo en inglés. Entonces yo puedo cargar este artículo y puedo, digamos, chatear con este artículo, ¿sí? Entonces, estas son cosas que pueden pasar y dicen no funcionan. No, uno tiene que insistir. Algunas veces la plataforma no responde, tiene alguna pequeña falla y tenemos que volver a hacer. O sea, no tenemos que desanimarnos. Algunas veces a la primera no sale, volvemos a hacer. Fíjense, por ejemplo, este es un artículo escrito por Marisa Montero totalmente en inglés. ¿Sí? Totalmente en inglés, de arriba a abajo. Entonces, acá yo le puedo preguntar, por ejemplo, le puedo decir, genera un resumen de este artículo. Menciona los aspectos claves que se desarrollan en él. ¿Sí? En español le estoy escribiendo, ¿sí? En español. Entonces, esta parte justamente por eso se llama Copilot y es muy lindo entender que no es que él va a hacer el trabajo, es nuestro ayudante, es nuestro colega con quien podemos conversar. Entonces, miren, leyó el artículo en inglés y de acuerdo a las preguntas que yo le hice, entonces me va respondiendo. Me dice el artículo que es un artículo sobre psicología comunitaria en Latinoamérica. Me dice que habla del campo de la psicología comunitaria, que el mismo se construyó sistemáticamente durante la segunda mitad del siglo XX, influenciado por factores sociales, políticos, como la crisis del énfasis individualista, la educación popular de Freire, la psicología crítica de Falsborda y la necesidad de intervención para transformar sociedades desiguales. Este es un tema. Otro tema.
La psicología comunitaria latinoamericana enfatizó la transformación social, la participación, el poder y empoderamiento de las comunidades con una orientación crítica durante el rápido desarrollo de la década del 80. Otro tema. Se destacó la construcción del paradigma en la década del 90 y la convivencia de dos modelos en proyectos de psicología comunitaria en sociedades latinoamericanas, mostrando las tendencias actuales en el campo. Y así, bueno, dos más, ¿verdad? La psicología comunitaria en América Latina ha logrado un desarrollo significativo en un tiempo relativamente corto, centrándose en la teoría informando la práctica y la práctica informada por la teoría con un estilo distinto. Y por último dice, la psicología comunitaria desarrollada en América Latina tiene como objetivo respetar y empoderar a las partes interesadas de la comunidad, incorporando perspectivas éticas y políticas para ayudar a los individuos oprimidos a transformar sus condiciones de vida. Y acá me sugiere 3 preguntas más para seguir ampliando. Entonces, como esto está en inglés, va a depender de lo que yo le pregunte para obtener respuestas. Les repito, colegas, esta plataforma no está buscando información en internet, ¿sí? Solamente está buscando información en este artículo en particular. Quiero que se entienda bien eso. A diferencia del paso anterior que hicimos, que sí era la búsqueda de información. Entonces, me sugiere que pregunte, por ejemplo, ¿qué influyó en la psicología comunitaria latinoamericana? ¿O cuáles son los focos clave de la psicología comunitaria latinoamericana? ¿O cómo se ha desarrollado la psicología comunitaria en América Latina? Eso me sugiere que pregunte, pero no quiere decir que eso nomás puedo preguntar. Yo puedo. Voy a hacer las dos cosas. Voy a usar una pregunta sugerida y yo voy a hacer una pregunta también. Entonces le puedo preguntar, ¿cómo se desarrolló la psicología en América Latina? Esa es mi pregunta. Uso una pregunta sugerida acá por la plataforma, ¿sí? Y me dice, los límites de la psicología en América Latina comenzaron a expandirse en la década del 70, lo que llevó a la realización de necesidades de definir un nuevo tipo diferente a lo que se estaba realizando. Se sugirieron nuevos métodos y técnicas, surgieron nuevos métodos y técnicas como dinámicas grupales, entrevistas abiertas, que contribuyó al rápido crecimiento del campo de conocimiento que ya acumulaba práctica y reflexión. A mediados de la década del 80, la teoría comenzó a integrarse en la psicología comunitaria a través de conceptos, explicaciones e interpretaciones. En el 90, la psicología comunitaria latinoamericana enfrentó desafíos epistemológicos, adoptó métodos participativos, desarrolló paradigmas distintos a los tradicionales, centrándose en la teoría, informando la práctica y viceversa. Y acá les pone en qué página está eso, en inglés. O sea que ustedes pueden referenciar esto sin problema. La práctica de la psicología comunitaria latinoamericana enfatiza la importancia de que tanto los sujetos como los investigadores trabajen juntos como actores principales en el proceso de investigación y acción, buscando metodologías basadas en la acción y participación. Las tendencias actuales en la psicología comunitaria incluyen el uso de medios masivos y otros medios para difundir proyectos comunitarios, mostrando una evolución. Le puedo poner, por ejemplo, ¿qué implicancias tiene este desarrollo para lograr la promoción de la salud mental en la comunidad? No sé, es algo que se me ocurre nomás ahora, ¿sí? Vamos a ver qué nos responde. Y ahí vamos a ver realmente si es que tiene una capacidad de síntesis. Ustedes evaluarán. Yo quiero que ustedes vean, esto es en vivo. O sea, cualquier error que ocurre, acá también ocurre en vivo. Entonces, para que ustedes puedan ver eso. Entonces, me hace este resumen. Implicaciones del desarrollo de la psicología comunitaria en promoción de la salud mental en la comunidad. 1. El desarrollo de la psicología comunitaria ha propiciado la incorporación de aspectos relacionados con la salud, incluyendo la salud mental dentro de su ámbito. ¿Es cierto? Al enfatizar la transformación, la participación, el poder y el empoderamiento en las comunidades, la psicología comunitaria latinoamericana ha contribuido a abordar los problemas de salud mental en el contexto de desafíos sociales más amplios también. Los métodos participativos desarrollados en psicología comunitaria permiten la participación social también. Las perspectivas de ética y políticas inducidas en la psicología comunitaria ayudan a reconocer y entender necesidades de salud mental. El estilo distinto de la psicología comunitaria en América Latina se ha caracterizado por la teoría informando la práctica y viceversa, proporcionando un marco de implementación e intervenciones efectivas, etcétera, etcétera. Y podemos seguir chateando.
Va a llegar un momento que les va a decir, bueno, hasta acá es la versión gratuita, por favor pague, pero te bloquea por 2 horas y después te deja otra vez avanzar. Por lo tanto, si no estamos apurados, podemos usar tranquilamente. Si no podemos, tenemos 2, 3 cuentas de Google, podemos saltar a la otra cuenta y hacer la misma búsqueda sin problema. Lo ideal sería comprar la versión paga que está saliendo. Si compramos de a uno, sale $12 por mes, y si compramos de a dos, creo que sale $8 por mes, pero hay que pagar por un año. Esa es su única desventaja, pero por ahí podemos asociarnos y compartir usuarios, por ejemplo. Y otra cosa que me parece muy interesante es esta área que explica o que te da referencias cuando tenemos algo matemático, fórmulas matemáticas, algoritmos, tablas o gráficos que no entendemos, ya sea porque no estamos, no manejamos mucho el tema que se está explayando, o porque no tenemos acceso al idioma, igual nos puede mostrar esto. Eso es muy importante, quiero mostrarle eso. Voy a ir a buscar ahora un artículo en inglés que tenga eso. Mientras tanto, no sé si hay alguien que quiere preguntar algo. Mientras busco yo mi archivo. Estoy buscando algo que estaba en inglés. Aquí está. Muy bien. Este es un documento que es el resultado de un estudio que se realizó en veteranos en Estados Unidos, donde se midió la tasa de suicidio. Eso yo les digo porque ya leí con esto, ¿verdad? Entre veteranos y no veteranos. Y se comparó eso en un estudio de más de 10 años. Entonces, fíjense, acá yo cargo esto y tengo acá el documento. Esto no es un artículo, esto es un documento, ¿sí? Un documento que está en inglés. Como pueden ver, es el reporte anual 2023 de digamos, el programa de prevención en suicidio en veteranos de los Estados Unidos. Entonces, para mostrarles esto, acá vamos a elegir un gráfico cualquiera. Por ejemplo, este gráfico que está acá, esta figura, más que nada una figura, y yo no entiendo qué quiere decir esta figura, ya sea porque todavía no leí o porque está en inglés y no entiendo. Entonces yo marco aquí, y al marcar entonces empieza a interpretar el gráfico. Y obviamente también me va a devolver en español, porque yo le programé para que me devuelva en español. Entonces me dice que la figura 1 corresponde a muerte por suicidio entre veteranos y adultos estadounidenses no veteranos. Me dice que la cifra presentada da una información sobre muerte por suicidio entre veteranos y adultos estadounidenses no veteranos, ahí veo, ¿verdad? Veteranos y no veteranos, del 2001 al 2021. Eso leyó interpretó la tabla, pero leyendo el documento. Repito, no buscó en internet la información, sino que con la información que yo le alimenté, me está interpretando esta figura en este caso. Me dice que es probable que esta figura muestre una comparación de las tendencias de suicidio durante este periodo de tiempo para los dos grupos, veteranos y no veteranos. Y me dice, miren un poco la interpretación, es que los datos de la figura 1 pueden revelar cómo ha cambiado el número de muertes por suicidio a lo largo de años para veteranos y no veteranos. Y obviamente tenemos del 2001 al 2021. Y que al analizar estas tendencias podemos entender si hubo o no fluctuaciones, picos, etcétera, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser las perspectivas o relevancia de esta figura? Te dice que la cifra podría mostrar potencialmente la disparidad de estas tasas de suicidio entre las dos poblaciones, y que puede mostrarnos en qué años hubo picos y en qué años no. ¿Y cuáles son las implicancias? Dice que entender estas tendencias puede ayudarnos a desarrollar estrategias de prevención de suicidio. Imagínense todo el análisis que está haciendo solamente con este grafiquito. Puede identificar patrones de diferencia en las tasas de suicidio y puede ayudar a adecuar intervenciones para atender necesidades específicas de la población.
Imagínense las interpretaciones de cuando hacemos investigación, cómo podemos trabajar con las variables, cómo podemos trabajar directamente con nuestras tablas, ya alimentando directamente con un prompt correcto. ¿Y por qué es importante los estudios longitudinales? Dice obviamente del 2001 al 2021, porque estos datos abarcan varias décadas, proporcionan información valiosa, los análisis de estos datos permiten una comprensión integral de los factores de riesgo, y acá hay algunas consideraciones de políticas de intervención. Todo esto a partir de este grafiquito que está acá. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué pasa si es más complicado el gráfico? Dale, vamos a buscar un gráfico más complicado. Vamos más para acá. Vamos a este que tiene cuatro datos en uno. ¿Sí? La misma cosa. Marco aquí el gráfico y espero que sea analizado. Entonces me dice que esta es la figura 5. Bueno, acá llegamos ya al límite. Voy a hacer lo mismo, voy a pasar a mi otra cuenta para seguir con esto, porque me parece demasiado importante mostrar cómo puede analizar un texto y sobre todo estos datos que son datos cuantitativos. Yo no puedo creer nomás que no haya preguntas. Demasiado interesante está, profesor. Mételes. Bueno. A ver un poco. Este es. No, es ese. El de veteranos. Esas son las cosas de la transmisión en directo, ¿verdad? Que a veces pasa. Ahí está. Y voy a mostrar después cómo leer un libro también, ¿sí? O sea, como un libro que está en inglés. Hace prácticamente lo mismo que lo que vamos a hacer con el artículo. Bueno, acá entonces, para seguir el ejemplo, vamos a ese gráfico que era más complejo, ¿sí? Que tenía aquí está la figura 5, entonces marco la figura 5 y espero el análisis. Y entonces me dice que la figura 5 se refiere a la tasa de suicidio no ajustada en veteranos por grupo de edad 2001-2021. ¿Cierto? Cierto. Acá tengo de 18 a 34 es el rojo, de 35 a 54 es el gris, de 55 a 74 el celeste y 75 más el azul. O sea, entendió perfectamente. Y miren los títulos que va poniendo. Descripción dice. La cifra presenta tasa de suicidio no ajustada entre veteranos categorizados por grupo de edad desde el 2001 hasta el 2021. La descripción del dato, ¿verdad? Proporciona una representación visual de cómo las tasas de suicidio han variado a lo largo de diferentes grupos de edad dentro de la población de veteranos. Todos son veteranos. Ahora se dividió por grupos etarios. Análisis de tasa de suicidio por edad. Los datos de la figura 5 permiten observar tendencias y patrones en las tasas de suicidio entre veteranos a lo largo de los años. Al analizar estas fluctuaciones en las tasas de suicidio de diferentes grupos de edad, podemos obtener información sobre la dinámica cambiante de los problemas de salud dentro de las comunidades de veteranos. Comprender estas variaciones pueden ayudar a identificar grupos de edad específicos de riesgo, ¿verdad? ¿Cuáles son las interpretaciones de estas tendencias? Las tendencias que se representan en la figura 5 pueden
resaltar periodos de aumento o disminución en las tasas de suicidio entre veteranos de diferentes categorías de edad. Al examinar estas tendencias, los investigadores y los encargados de formular políticas pueden evaluar el impacto de diversos factores de cambios sociales, económicos y de salud para el bienestar mental de los veteranos a lo largo del tiempo. Y este análisis puede ayudar a desarrollar estrategias personalizadas. Y las implicaciones, los conocimientos derivados de esta figura pueden servir como base para el desarrollo de programas integrales de prevención del suicidio dirigidos a los grupos de edades que muestran las tasas más altas, obviamente, ¿verdad? Y al reconocer los patrones relacionados con la edad, entonces se pueden ajustar las intervenciones. Obviamente, la implementación de medidas específicas basadas en datos específicos por edad puede contribuir a reducir las tasas. Ahí otra vez me da las 3 preguntas sugeridas. ¿Qué grupo de edad obtuvo la tasa más alta? ¿Cómo han cambiado las tasas a lo largo del tiempo? ¿Y por qué orientar las intervenciones en función a la edad? Porque es importante, ¿verdad? Y yo le puedo hacer mi pregunta otra vez acá, sin problema. Entonces muchas veces nosotros encontramos, vamos a ver otro tipo de gráfico, por último, ¿sí? Este gráfico que es un gráfico de barras, porque hasta ahora vimos líneas, ¿verdad? Entonces vamos a tratar, y pónganle a prueba, pónganle con un algoritmo, pónganle con una fórmula, y igual les va a explicar. Es impresionante. Dice, la figura 10 explica la tasa de suicidio no ajustada 12 meses después de la separación del servicio militar, ¿sí? Año por año. Estas cifras bueno, y acá, otra vez la explicación. Y podemos chatear. Entonces, compañeros queridos, ¿cómo vamos a sacar la información? En la medida que sepamos preguntar, y ahí es donde yo quiero seguir apuntando con nuestra presentación. Entonces tenemos que trabajar en el prompt, ¿sí? El prompt es acá el quid de la cuestión. Entonces, esto que yo les muestro acá es el material que yo les preparé y que ustedes van a poder ver, van a poder tener. Hay algunos prompts sugeridos, ¿verdad? Por ejemplo, para cada actividad docente, por ejemplo, dice, para resolver dudas, acá hay algunos prompts que pueden utilizar. Estos prompts yo quiero que ustedes se sienten y experimenten con las plataformas. Para eso les pongo todo para que puedan copiar y pegar. Y ustedes ir desarrollando y aumentando los prompts de acuerdo a sus áreas. Para generar materiales didácticos, acá hay algunos prompts, ¿verdad? Crea un cuestionario de 10 preguntas. Yo, por ejemplo, también puedo alzar un PDF y puedo pedirle que me genere preguntas. Esto es súper interesante. Yo querría pedirle después a la directora tener otra segunda sesión de herramientas de evaluación, pero ya con inteligencia artificial, donde podemos crear, por ejemplo, 20 preguntas de verdadero o falso, 20 preguntas de pareja, 20 preguntas de forma totalmente automática, ¿verdad? Que nos facilite esa tarea, ¿verdad? Por eso es, digamos, algo totalmente complementario, ¿verdad? Solamente que para que sepan que se puede hacer. Evaluación automatizada de escritos, traducción, simulación, y acá quería compartir con ustedes esta imagen. Esta imagen es una imagen muy significativa porque nos muestra cuáles son ¿cómo se dice? Cuáles son los criterios que nosotros tenemos que tener a la hora de trabajar un prompt, ¿sí? Y en cuanto a eso, yo quiero mostrarles, antes de pasar aquí, voy a copiar un esquema que a mí me parece sumamente interesante, que habíamos utilizado en la primera capacitación que hicimos el año pasado, justamente ahí en filosofía, y es este, que les voy a agregar obviamente también a su presentación. Esto que ustedes ven aquí es digamos, la manera como nosotros tenemos que fabricar nuestro prompt. Entonces, en el inicio yo les decía que fundamentalmente el error que estamos cometiendo hoy en día al interactuar con estas plataformas de inteligencia artificial es que le estamos preguntando como si fuera Google o como si fuera una herramienta de consulta, y no es así. Nosotros tenemos que programar la entrada, ¿verdad? Tenemos que programar qué es lo que queremos hacer antes de hacer. Nosotros tenemos que trabajar primero el prompt y después tenemos que cargar ese prompt
en la plataforma que hayamos elegido, sea esta Gemini, ChatGPT, Claude o lo que sea. Y para eso es importante que recordemos que tenemos que acotar el análisis que va a hacer para que no divague. Algunas veces decimos, no, pero es demasiado caótico, es muy pilotaje lo que me da. Y claro, porque lo que yo le pregunté es súper pilotado. Entonces, estos son algunos parámetros que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a escribir un prompt. Y el primero de ellos es que tenemos que tener en cuenta designarle a nuestro copiloto, a nuestra inteligencia artificial, qué rol va a cumplir. ¿Va a ser un colega nuestro? ¿Va a ser un metodólogo? ¿Va a ser un especialista en evaluación? ¿Va a ser un especialista en gestión educativa? ¿Va a ser un especialista en investigaciones cualitativas? ¿Cuál va a ser el rol que va a asumir? ¿Para qué? Para acotar el análisis que puede llegar a hacer. Entonces, importante primero decirle qué es como quién se va a comportar, darle un rol, ¿sí? Y a partir de ahí le especificamos la tarea. Quiero hacer un resumen o vamos a hacer un resumen, vamos a generar una tabla, vamos a generar preguntas de evaluación, vamos a generar una rúbrica de evaluación. La tarea, bien específica. Tercero, el contexto en el que vamos a trabajar. Esto es para usar en Moodle, esto es para usar en una clase virtual, esto es para usar en una clase presencial, esto es para usar en un grupo de personas en la extensión universitaria, donde voy a utilizar eso que le estoy pidiendo. Cuarto, el formato. ¿Cómo quiero? Quiero una tabla, quiero una lista, quiero un programa, quiero un formato de página web, quiero una presentación de PowerPoint. ¿Qué quiero? Quinto, el público objetivo. ¿A quién va dirigido? Esto es muy importante porque entonces va a adaptar la forma de referirse de acuerdo al público que vamos al que vamos a dirigir. No va a ser igual generar un contenido para personas en una charla educativa de la comunidad a generar contenido para mis alumnos del cuarto año de psicología clínica. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo decir cuál es el público al que vamos a dirigirnos. Y le podemos, como ustedes vieron, yo puedo alzar documentos y le puedo decir, haceme una tabla similar a esta. Le puedo dar ejemplos. Puedo decir el tipo de lenguaje con el que quiero que se refiera. Entonces le voy a decir, utiliza un lenguaje formal o utiliza un lenguaje relajado. ¿Sí? ¿Qué tipo de lenguaje quiero? El prompt negativo es establecerle los límites en no más de 300 palabras. Yo puedo alzarle mi artículo científico, le puedo ayudar le puedo pedir que me ayude a redactar un resumen en no más de 250 palabras. Y obviamente después yo personalizo eso. Repito, no podemos cortar y pegar lo que nos da la inteligencia artificial. Siempre tenemos que enriquecer nosotros. Y por último, hacer esta retroalimentación. Compañeros, no se queden con el primer resultado que obtienen. Conversen con la plataforma y díganle, sí, esto me gusta, pero ¿podrías ajustar más para tal cosa? ¿O podrías adaptar más teniendo en cuenta que la Universidad Nacional tiene estos ejes de investigación? ¿O podrías enfatizar estas capacidades que quiero evaluar? Y le cargas las capacidades. O sea, no se queden con el primer resultado. El resultado se enriquece cuanto más interacción ustedes tienen con las plataformas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, fíjense este prompt. Este es un prompt para analizar un artículo que está en otro idioma. Entonces, ¿qué yo le digo? Analiza el siguiente artículo, pongo ahí si está en inglés, pongo el tema a partir del que quiero que evalúe, ¿verdad? Y esto es importante porque si yo le pongo desde la perspectiva de la psicología comunitaria o desde la perspectiva de la demografía o desde la perspectiva de la demografía o la sociología aparte, cada vez va a ser diferente. ¿Se dan cuenta por qué es importante ser muy precisos con lo que queremos? En este caso está en negro lo que tenemos que completar.
Entonces le estoy pidiendo un resumen de 250 palabras, con ideas principales, metodología y conclusiones clave, una lista de 5 a 7 términos técnicos o conceptos de clave utilizados en el artículo, un análisis crítico de 150 palabras de la solidez de la metodología, 3 preguntas de discusión que podrían plantearse, sugerencia de cómo este artículo puede integrarse a un curso, pongo el nombre de mi curso. Vamos a ver si es cierto. Voy a usar un poco ese artículo que está en inglés de Marisa Montero, ¿sí? Y en este caso voy a usar, por ejemplo, la que yo uso de paga es Claude. Todas tienen mucha potencia y a mí me gustaría que ustedes puedan probar con la que se sientan más identificados. Entonces acá, ¿qué yo voy a hacer? Voy a cargar, en este caso, aquí, el artículo que está en inglés, ¿sí? Carga, esto puede leer Word, puede leer PDF, y aquí voy a cargar el prompt, ¿sí? Ahí cargo el prompt. Entonces analiza este siguiente artículo que está acá voy a poner inglés, acá voy a ponerle que lo que quiero saber, o donde quiero hacer el enfoque en herramientas de la psicología comunitaria. ¿Sí? Ese va a ser el enfoque que le quiero que le dé. El resto está todo igual. Nombre del curso. ¿Para quiénes? Yo voy a usar esto para el curso de construcción paradigmas de mi materia, que se llama Paradigmas de la construcción de la psicología comunitaria. ¿Sí? Presentada en este artículo con el estado actual de la investigación acá vamos a ponerle el campo de estudios de la psicología comunitaria y puedo seguir especificándole lo que quiera. Acuérdense, cuanto más específico es el prompt que ustedes hagan, más exacto va a ser el resultado que van a obtener. Y a partir de acá, entonces, ahora sí, yo puedo pedirle que me haga este análisis. Y fíjense el resultado que vamos a obtener. Ahí me da el resumen con las 250 palabras. Acá me habla de los términos clave que encuentra. Me hace un análisis crítico de 150 palabras que le pedí. Vamos a ver que escriba todo, puedo escribir muy rápido. Estamos trabajando con un artículo en inglés, compañeros, ¿sí? En inglés. Entonces, me dice, me da acá el resumen, ¿sí? Luego me presenta los términos clave: psicología comunitaria, investigación y acción participativa, concientización, empoderamiento y paradigma transformacional, desideologización y praxis. Son las palabras que encontró en ese artículo. Luego un análisis crítico de 150 palabras. Me dice que es una visión histórica y conceptual valiosa de la psicología comunitaria, que concluye sobre las tendencias actuales y modelos que coexisten en psicología comunitaria. No obstante, la solidez del artículo radica en su capacidad de sintetizar lo histórico y conceptual. Este es ya un veredicto que me está dando. Le pedí 3 preguntas de discusión. Y me dice, una pregunta puede ser, ¿cómo han influido los contextos sociopolíticos específicos de los diferentes países latinoamericanos en el desarrollo de sus respectivas tradiciones de psicología comunitaria? Esto me puede llevar a hacer todo un debate con mis alumnos. ¿En qué medida los dos modelos de psicología comunitaria descritos, el tradicional y transformacional, son complementarios o contradictorios en la práctica? El tercero dice, ¿cómo se puede evaluar el impacto a largo plazo las intervenciones de psicología comunitaria en la transformación social? 3 preguntas. Le puedo pedir más. Integración a un curso universitario, me dice que puedo usar como lectura central.
sobre el desarrollo histórico de la psicología comunitaria en América Latina, o me puede servir para comparar y contrastar los diferentes paradigmas latinoamericanos. Me puede servir como base para discutir relación entre teoría y práctica de la psicología comunitaria, o para analizar los conceptos clave y su evolución en el contexto latinoamericano, o puedo usar como punto de partida para proyectos de investigación. Luego acá tiene una comparación con la investigación actual. Las ideas presentadas en este artículo siguen siendo relevantes, la investigación actual tiende a enfocarse, o sea, esto es sobre lo actual ya. ¿Qué sesgos culturales puede tener? Y me dice, atiendan, porque le pedí, evaluarme el sesgo que tiene este. Me dice que el artículo presenta algunos sesgos que podrían afectar su interpretación. Por ejemplo, el uso predominante de fuentes y ejemplos de países como Venezuela y Puerto Rico que podrían no representar a toda Latinoamérica. También que la traducción de conceptos clave del español al inglés pueden perderse. Acuérdense que Marisa Montero hizo en español y luego tradujo al inglés, por lo tanto, esa traducción puede inducir a sesgos. El artículo asume un conocimiento previo de ciertos autores y movimientos latinoamericanos que podrían no ser familiares para estudiantes de otras regiones. Y la narrativa histórica presentada podría interpretarse como demasiado homogénea, sin suficiente énfasis en los diferentes países. ¿Se dan cuenta? Puede también identificar las debilidades de los materiales. Les recuerdo que estuvimos trabajando con un material en inglés, ¿sí? Lo propio podemos hacer aquí también para, para un artículo. Esto vendría a ser para un libro, ¿sí? Yo puedo bajar un libro en inglés y puedo pedirle lo mismo. Vendría a ser igual. Yo les dejo después o sea, esto pueden bajar y practiquen ustedes con los prompts, porque si no, no vamos a poder terminar. Yo no sé, directora, hasta qué hora yo tengo permiso para extenderme, porque cuando me entusiasmo me voy todito. Y no sé hasta qué hora está prevista la capacitación. Teníamos un rango de 1 hora, profe. Estamos dentro del rango. Yo sé que el entusiasmo y el conocimiento que nos quiere transmitir es mucho también. Por eso, así como ya se ofreció, vamos a estar habilitando otro momento también para continuar con lo que refirió hace rato. Y yo creo que le podemos dar unos 15 minutos más, profe, si le parece. Bueno, perfecto. Yo cierro en eso. Ok, perfecto. Me olvidé de consultar el tema de la hora. Ok, entonces para ir rápido, para mostrarles, por ejemplo, puedo desarrollar todo un proyecto de un curso, ¿sí? De un curso. Este es un prompt para hacer un curso, la estructura de un curso. Pongo el título del curso, la descripción, la relevancia, el contexto, todo, ¿verdad? Esto quiero que ustedes vean después. Esto es para la elaboración de un programa de estudio. Fíjense, ahí yo cargo el rol. Puedo también hacer así, ¿verdad? Cargo el rol, el contexto, la tarea, el público objetivo. ¿Sí? Hay todos estos, los elementos que les mostré en el esquema están completitos acá. Para desarrollar el módulo de un curso, ¿sí? Para desarrollar una rúbrica de evaluación. Miren esto. Yo les pido una rúbrica de evaluación y quiero mostrarles esto. Acá me quiero detener porque esto es para que ustedes vean lo importante que es construir correctamente un prompt. Miren un poco. Voy a usar algo diferente ahora, que es ChatGPT. Por ejemplo, miren si yo le pido que haga una rúbrica de evaluación y le estoy pidiendo que genere una tabla, ¿sí? Miren cómo, si le damos un prompt correcto, obtenemos resultados correctos. Los que están familiarizados con lo que es una rúbrica de evaluación, sabrán que esta es una rúbrica de evaluación. Acá tenemos una rúbrica de evaluación, por ejemplo, para exposición oral. Tenemos acá los criterios son claridad de presentación, dominio del tema, uso de recursos visuales, estructura de organización, interacción con el público, y acá tenemos la escala. Yo puedo pedirle que mi escala sea del 1 al 5, puedo pedirle que sea del 0 al 3, puedo pedirle que transformar esto. Miren, esto que es para exposición oral, que acá está con la escala, ¿qué tiene que pasar para asignarle el total de puntos? Para asignarle menos un punto, para asignarle un punto o para no asignarle punto, ya está cargado ahí. Y yo le puedo decir, transforma esto en una lista de cotejo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que la lista de cotejo es
¿hay o no hay? ¿Verdad? No hay una escala. O está o no está. Entonces, con los mismos criterios, miren, por favor, los mismos criterios, logrado, no logrado. ¿Pueden ver ahí? Logrado, no logrado. Cada uno de los criterios con sus elementos adentro. O sea, esto también para la parte evaluativa. Pero ahora me veo en figurita, pues tengo que irme rapidísimo, pero no quiero pasar sin mostrarles esto que me parece sumamente interesante para la parte de eh, evaluación. Podemos hacer diagnósticos situacionales, podemos levantar un documento y a partir de ese documento podemos generar propuestas de intervenciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, puedo también pedir acá una propuesta para intervenciones. Aquí justamente les quiero mostrar also un diagnóstico que tenemos sobre niñez y adolescencia en Paraguay. Para que ustedes sepan qué estoy usando, les voy a mostrar el PDF que estoy usando, ¿sí? Yo bajé este PDF, que es el que voy a usar ahora para analizar. A ver. Este PDF es un informe sobre niñez y adolescencia. ¿Okay? Tiene datos estadísticos, tiene gráficos, tiene bastante. Entonces, en base a esto, lo que yo voy a pedirle es que, ¿qué le voy a pedir? Dado un documento base, vamos a desarrollar alguna propuesta de investigación en el área social, o de psicología comunitaria, o de psicología clínica, o lo que yo quiera. Selecciona la temática que consideres más factible para abordar en una investigación cual y cuantitativa, o le puedo poner cualitativa, o le puedo poner cuantitativa, exploratoria y descriptiva de corte transversal. Yo le tengo que dar las características que quiero que genere. ¿Y qué más le pido? Desarrolla la pregunta de investigación. En base a esta pregunta de investigación, desarrolla un objetivo general que debe contar con una dimensión abarcativa y un solo verbo. Y a partir, después que le pido que a partir de ese objetivo general genere 5 objetivos específicos relacionados a ese objetivo general. Pero le pido más. Le digo, el primer objetivo específico necesito que sea la caracterización sociodemográfica de la población de estudio, que es lo que casi siempre hacemos cuando hacemos estudio con personas. Y en base a estos objetivos, por favor, sugerirme las variables que puedo medir. Y dentro de esas variables, juntame esas variables en dimensiones. Y escribime, por favor, la conceptualización de esas variables. ¿Sí? Y dame algunas bibliografías que puedo consultar y si es que tenés links de descarga, mejor. Miren la complejidad de este prompt, compañero. De este prompt, perdón. Empiezo con el análisis de un contenido, en este caso datos de niñez. Le pido que me dé ideas para desarrollar y en base a esa idea voy construyendo la lógica de un esqueleto de lo que va a ser mi propuesta de investigación. Va a ser el tema, el objetivo general, los objetivos específicos y las variables. Todo esto estoy trabajando en un prompt. Lo mejor, sin embargo, es trabajar por parte. O sea, primero pensar en un prompt, en lo que va a ser las propuestas de investigación y que te tiren muchas propuestas de investigación y entonces con el tutor ir pensando cuáles son las propuestas que son factibles. Yo le puedo decir, bueno, acá resulta que la Universidad Nacional, la Facultad de Filosofía tiene estas líneas de investigación. Le puedo cargar las líneas de investigación para que salga más acotada la propuesta aún. ¿Ok? Pero esto es para que ustedes vean a grandes rasgos la potencia que tiene cuando el prompt tiene lógica. Fíjense cómo yo fui. Documento base, propuesta, objetivos, variables, conceptualización de variables. ¿Sí? Eso es. Y fíjense, entonces, me dice, de acuerdo al documento que me diste, yo te sugiero desnutrición infantil.
Y me da la pregunta de investigación, cuáles son las características y factores asociadas a la desnutrición infantil. Me da un objetivo general, analizar las características y factores asociados a la desnutrición infantil en niños menores de 5 años y 5 objetivos específicos le pedí. ¿Y se acuerdan que le pedí que el primero sea, ahí está el uno, caracterizar sociodemográficamente la población de niños menores de 5 años con desnutrición en Paraguay? El siguiente, identificar los patrones alimentarios de niños menores de edad con desnutrición. Examinar las condiciones de acceso a servicios de salud de los niños menores de 5 años con desnutrición. Determinar la relación entre nivel socioeconómico y desnutrición. Evaluar las prácticas. Les recalco, esto no podemos copiar y pegar. Tenemos que ahí empezar a debatir con nuestro colega investigador, con nuestro alumno tutorando, cuál de esto es factible, cuál de estos se enmarca en las líneas de investigación de la institución. ¿Sí? Y ahí voy creando nuevamente. Las variables, por ejemplo, para el objetivo 1, edad, sexo, área residencial, composición familiar. Para el objetivo 2, estado nutricional, patrones alimentarios, seguridad alimentaria. Para el objetivo 3, dimensión de salud, acceso a servicios de salud, cobertura de vacunación, morbilidad infantil. Ahí voy. Para el 4, nivel de ingresos familiares, nivel educativo, ocupación de padres cuidadores. Para el 5, práctica de alimentación, higiene, saneamiento, estimulación temprana. Y acá me da la conceptualización de las variables. Miren, estado nutricional es la condición del organismo que organiza, y me da acá de dónde, para que yo me vaya a buscar ahora con toda esta enorme cantidad de tecnología de inteligencia artificial, me vaya a buscar en la OPS este concepto. Seguridad alimentaria también. Entonces, yo me voy a ir un poquito más y para cerrar esto, para ya no exagerar con el tiempo de ustedes, voy a hacer la operacionalización de las variables. Y le voy a pedir entonces sobre este mismo documento, sobre esta misma propuesta, que haga un cuadro que tenga 6 columnas. La primera columna ponga los objetivos, en la columna 2 la dimensión al que pertenece ese objetivo, la 3 que contenga la variable con su descripción operacional, las 4 que describa el tipo de variable, las 5 que me dé algún instrumento validado para medirla y las 6 el tipo de escala que va a hacer. Y vamos a ver si construye. Le pido una tabla de operacionalización de variables, un cuadro de operacionalización de variables. Y con esto, compañeros, me despido. Yo espero que se hayan entusiasmado, espero que esto les abra el interés, la curiosidad, y muchas veces tardamos meses en un cuadro de operacionalización de variables, y acá tenemos todo, ¿verdad? Ahí tenemos el objetivo específico, al lado tenemos ¿cómo es? La dimensión, ahí tenemos la descripción de la variable, acá tenemos si es cualitativa, si es politómica, ordinal, dicotómica, y ahí tenemos los cuestionarios validados que podemos utilizar para medir esas variables. Y ahí vemos también el tipo de escala de medición. Entonces, como ustedes se dan cuenta, estas herramientas lo que van a hacer es que tengamos mucho menos tiempo que invertir en estas cuestiones de forma, y podamos concentrarnos en la calidad de los papers que vamos a consultar, ¿verdad? Para poder sustentar nuestras investigaciones y también el contenido de nuestras clases, pero para que ustedes puedan hacerlo esto. Y a ver un poquitito, creo que tengo aquí esta es una aplicación que se llama Gamma, quiero que ustedes prueben, es para hacer, eh, ¿cómo se dice? Diapositivas automáticamente. Miren, yo le pongo acá los temas que quiero que desarrolle, ¿sí? Y le voy a dar continuar. No se ve tu pantalla, profesor. Perdón, cierto. Voy a retroceder un poquitito, ya había dejado de compartir. Muchas gracias. Ahí. Esto es Gamma. Bueno, estaba diciendo, tengo acá...
Aquí está. Este es el prompt que creé justamente con la inteligencia artificial. Presentación, pongo que esto va a ser en español. Hasta 10 diapositivas me puede crear de forma gratuita y el resto tengo que pagar. Entonces le digo, va a ser sobre desarrollo de la psicología comunitaria en América Latina, que fue lo que vi ahora. Entonces, el tema 1 va a ser la introducción. El 2 va a ser definición y origen. El 3 va a ser los antecedentes. El 4 va a ser los principales enfoques. El 4, perdón. Ahí, el 4 principales enfoques. El 5 ejemplos de proyectos comunitarios. Y el 6 va a ser desafíos actuales. A mí me faltó resumen. Hasta ahí vamos a hacer. Ya no me entra más. Ahí. Y le voy a dar generar. Me va a preguntar. Ahí me pone un esquema de lo que va a generar, ¿verdad? 8 diapositivas. Y yo le digo si quiero corto, medio o largo el texto. Y genero a partir de ahí. Ahí me pone plantillas que yo puedo elegir, ¿verdad? Como quiero que se vea, vamos a voy a elegir una bien clarita, ¿verdad? Esta gris, ahí me da la vista previa de cómo va a ser y puedo generar esto. Lo lindo de todo esto es que al generar todo, ustedes pueden agregarle más información, pueden cargar informaciones súper amigable y pueden, esto miren, acá tengo mi mano para que vean. Pueden agregarle también vínculos para ir a ciertos artículos científicos o a ciertos sitios de internet o a videos. Pueden enriquecer esto con todo lo que ustedes quieran. Pueden bajar como PowerPoint y seguir editando en su computadora o directamente embeber en las aulas como una presentación en línea. Depende de ustedes. Ustedes ven que ahí va siguiendo digamos, el esquema que yo le había marcado. Y es sumamente interesante, realmente es otra cosa. Obviamente, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a entrar a enriquecer con nuestro conocimiento y nuestra experiencia, ¿verdad? Nos vamos a usar así, vamos a entrar a enriquecer. Acá tenemos toda la presentación. Ahí tenemos aplicaciones, ejemplos, proyectos comunitarios, bueno, desde el principio, ¿verdad? Introducción en América Latina, origen, importancia, historia y antecedentes, ahí nos hizo una línea de tiempo, figuras importantes del enfoque de la psicología comunitaria, principales enfoques de los paradigmas, aplicaciones de ejemplo de proyectos comunitarios, y ahí mismo yo puedo seguir haciendo crecer. Bueno, esto sí, con esto sí ya me voy, ya cierro. Muchísimas gracias por la oportunidad. Los compañeros saben que a mí me encanta compartir porque creo que así el conocimiento se va expandiendo y valoro también el tiempo de ustedes, porque sé que todos somos personas que tenemos múltiples eh, cosas que hacer. Entonces, yo valoro muchísimo que se hayan tomado el tiempo de poder quedarse a compartir. Creo que la directora no está, así que voy a... Buenas noches, profe José Miguel. ¿Qué tal? Muchas gracias, profesor. Muy útil todo. Ahí se nos abre se nos abre un mundo. Un mundo nuevo, sí, así es. Realmente. Un secretario privado ahí, profe, que haga todo. Y no hace todo, pero te ayuda a enriquecer. Eso es lo bueno, es que podés interactuar y enriquecer muchísimo tu trabajo y sobre todo cuestiones así de redacción y eso te puede ayudar a no perder tanto tiempo en eso y centrarte en la calidad del contenido. O sea, yo creo que es un poco el enfoque que tenemos que buscar como docentes, que no es que nos va a hacer todo el trabajo, pero definitivamente nos ahorra muchísimo tiempo porque imagínate que te estructura todo y vos ya enriqueces nomás. Entonces, ¿cuánto tiempo vos perdías solamente para mirar cómo es la estructura? Entonces, muchas veces en esa, o de repente vos le pasas algunas ideas y le puedes pedir, dame otras ideas. Entonces,
Es como si fuera que tenés a alguien donde podés hacer una lluvia de ideas permanente, ¿verdad? Y así tenemos que usar interactuando. Y como les decía, no quedarse con el primer resultado que tiene. O sea, interactuar, preguntarle más cosas, ponerle más variables, ir, cuanto más hacemos eso, enriquecemos más también el resultado de lo que obtenemos. Entonces, no caer en eso, le ponemos, no, demasiado vago, es lo que me dicen. No, y ahí justamente ahí introducirle más cosas para que eso se pueda ir aterrizando. O sea, la interacción es la clave para poder tener este tipo de resultados. Genial, profesor. Muchísimas gracias por compartir esto, profesor. Gracias a ustedes. Asimismo, profesor José Miguel, en nombre de la Dirección de Psicología, queremos darte las gracias por tu tiempo, por tus conocimientos y por la excelente predisposición para compartir todo esto con nosotros, ¿sí? Muchísimas gracias, profesor, y esperamos, ¿verdad? Esperamos encontrarnos, ¿verdad? Muy pronto nuevamente, profesor José Miguel. Perfecto, perfecto. Yo, antes de que se vayan, les quiero pasar el vínculo acá por el chat, les quiero pasar el vínculo del blog donde van a estar todas estas, ¿cómo se dice? Las informaciones. Yo voy a enriquecer un poco más porque voy a poner los videos y todo eso, pero igual este vínculo igual va a servir, o sea, el vínculo no va a cambiar. Entonces, les voy a compartir eso ahora por el chat y les pido por favor que compartan también con los colegas, porque lo importante es que todos manejemos eso. Entonces, dentro de este blog que yo les pongo ahora, todavía voy a cargar cosas, ¿sí? Pero acá ya tienen prompts interesantes y tienen también ya videos tutoriales para que ustedes vayan mirando. Acá les pongo, por ejemplo, cómo hacer análisis estadístico, un poquitito cosas de investigación también van a poder ver acá, cómo hacer escalas. Entonces, lo importante es jugar, aventurarnos y experimentar. Eso es lo más importante. Bien, profesor José Miguel, nuevamente te reiteramos las gracias, ¿verdad? Y realmente, hasta muy pronto, por favor, profesor José Miguel, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego a todos los colegas. Me despido.